Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar sobre conversaciones con Guzmán Carraquiri, el principal laico en el Vaticano. Guzmán Carraquiri es el laico que ha ocupado los cargos de mayor responsabilidad en el Vaticano, o sea, en Roma, Italia. Guzmán Carraquiri Lecur nació en Montevideo el 20 de abril de 1944. Obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República en Montevideo. Trabajó como abogado, profesor universitario, ocupó puestos de responsabilidad en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República y en diversos colegios e instituciones de enseñanza en Uruguay. Trabajó como periodista para la prensa católica tanto en Uruguay como en otros países latinoamericanos. Ha publicado numerosos libros y artículos y ha pronunciado decenas de conferencias, especialmente sobre temas relacionados con la doctrina social cristiana y la cultura en América Latina y los derechos humanos. Cuando yo fui electo secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, FENTA, con sede en Bruselas, Bélgica, uno de mis objetivos principales era establecer relaciones con el Vaticano. Lo que yo dirigía era una organización alineada al catolicismo social. Me fui a Roma, en Italia, al Vaticano, para buscar relaciones internacionales. En una reunión de la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, me encontré con Monseñor Wagner, austriaco. Conversamos en francés. Era el representante del Vaticano ante ese organismo internacional. Le expliqué a Monseñor Wagner mi interés de relacionarme con el mundo social de la Iglesia Católica y él me condujo a Guzmán Carraquiri. Mi primera conversación con Guzmán Carraquiri en el Vaticano, o sea, en Roma, Italia, fue muy interesante, pues nos habíamos conocido en Venezuela en una actividad de la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT, y él tenía conocimientos de las actividades sindicales. En esa ocasión, él era subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos en el Vaticano. Él me explicó que los sindicalistas católicos italianos no estaban dentro del sindicalismo cristiano internacional, pues después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la CIA, o sea, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, les había indicado que ellos debían estar en el sindicalismo socialista, o sea, dentro de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, SIOL, que crearon los países capitalistas que ganaron la Segunda Guerra Mundial, aún existiendo la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, CIS. La Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores, la sigla es CISL, CIS. En italiano es Confederaciones Sindicate Laboratori, es la segunda central sindical italiana de importancia. Fue fundada en 1948, de inspiración demócrata cristiana y organización laica. Está afiliada a la SIOL, pero sus afiliados en mayoría son católicos. Unos de los principales dirigentes de la SIL
era Albino Gorini, que dirigía la Federación del Sector de la Agricultura y la Alimentación, FISPA. Luego se llamó FAISHIP. Y Francesco Orzomando, que dirigía la Federación Europea de la Agricultura y la Alimentación con sede en Bruselas, Bélgica, dirigente también de la Confederación Internacional de Sindicatos de Laboratorios Italianos. Guzmán Carriquiri me comunicó con ellos y tuvimos una primera conversación extensa sobre principios, valores y éticas del sindicalismo internacional. Ellos son católicos, pero nunca habían tenido una conversación con un dirigente sindical internacional cristiano. Guzmán Carriquiri me acompañó en esa conversación. Ellos me escucharon con mucha atención. Un mes después, Albino Gorini me llamó a Bruselas, Bélgica, donde yo residía y era la sede de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación que yo dirigía, para decirme que ellos querían conversar nuevamente conmigo. Me pagaron el pasaje, el transporte y los gastos de hospedaje en Roma. 2 días después de su llamada llegué a Roma, conversamos y llegamos a un acuerdo que ellos mantenían su afiliación con la Organización Socialista Internacional, pero coordinamos algunas actividades. Acordamos que el representante de la FINTA ante la FAO fuera un militante de ellos, llamado Vincenzo Conso, hombre de confianza del Vaticano para el sector de la agricultura y la alimentación. Ellos donaban una cantidad de dinero a la FENTA, no como pago de afiliación, sino como una cooperación solidaria, y realizaríamos actividades conjuntas en Italia y a nivel de América Latina. Guzmán Carriquiri estuvo como testigo de ese acuerdo. Estando en Italia, conocí a la esposa de mi amigo Carriquiri, Lídice María Gómez Mango, y a sus 3 hijas, que estaban pequeñas. Una vez le pregunté en Bruselas, Bélgica, a la esposa de Guzmán Carriquiri, que si ella estaba contenta de estar casada con el principal laico en el Vaticano. Ella me dijo que sí, pero que a él le pagaban como si fuera un cura y económicamente no era mucho. Mis buenas relaciones con sindicalistas italianos como Albino Gorini, Francesco Orzomando y Vincenzo Conso, así como la Organización Italiana de la Agricultura, Coldiretti, Confederación Nacional de Productores Directos, se la debo a Guzmán Carriquiri, a quien aprecio mucho, en especial sus conversaciones. Después que terminé mi mandato como secretario general de la Federación Mundial de la Agricultura y la Alimentación, me trasladé de Bélgica a mi país, la República Dominicana. Aquí en el país, en el grupo Santo Tomás Moro de la República Dominicana, donde estamos Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien es el fundador y presidente, José Armando Tavares, que es el secretario ejecutivo, Carlos Burgo, argentino, y yo, realizamos varias actividades internacionales. Entre ellas, una fue invitar al doctor Guzmán Carriquiri, quien en esa época era el secretario encargado de la vicepresidencia de la Pontificia Comisión para América Latina. Durante la permanencia del doctor
Guzmán Carriquiri en la República Dominicana, tuve la ocasión de conversar varias veces con él, rememorar las orientaciones y ayuda para tener yo contacto con dirigentes sindicales y políticos en Italia dentro del Vaticano. En el Vaticano tuve el privilegio de conversar 2 veces con el Papa, ahora santo, Juan Pablo II, lo cual ha sido muy gratificante para mi vida personal, sindical, social y religiosa. El 9 de enero del pasado año 2021, el Papa Francisco recibió en audiencia al doctor Guzmán Carriquiri en ocasión de la presentación de las cartas credenciales con que lo acreditaban como nuevo embajador de la República Oriental de Uruguay ante la Santa Sede. Quiere decir, él por llegar a 75 años fue retirado de los cargos que tenía el Vaticano, pero ahora está como embajador de Uruguay. El Papa Francisco ha escrito el prólogo de 2 de sus libros, una apuesta para América Latina, Memoria y Destino Histórico de un Continente, del 2005, y Memoria, Coraje y Esperanza, la luz de la independencia de América Latina. El haber conocido, disfrutado de su amistad, conversar varias veces con él en Italia, en Bélgica y aquí en la República Dominicana, con Guzmán Carriquiri, el laico que ha desempeñado los cargos más importantes en el Vaticano, me hace sentir profundamente agradecido con el que hoy es el embajador de Uruguay ante la Santa Sede en el Vaticano. Estos son mis conversaciones con Guzmán Carriquiri, el laico que ha ocupado los cargos más importantes en el Vaticano. Muchas gracias.